Bien. Bueno, pues los procesos judiciales de condena a Jesús. Los evangelios nos permiten distinguir 3 etapas en el camino hacia la sentencia jurídica de condena a muerte. 1. Una reunión del Consejo en la casa de Caifás. 2. El interrogatorio ante el Sanedrín. Y 3. El proceso ante Poncio Pilato. Como veis, hay 2 procesos de condena a Jesús. Hay un proceso religioso frente al Sanedrín, como un proceso judío, pero también hay un proceso político frente a Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador de Roma en Palestina, en Jerusalén. Entonces, en muchos asuntos, como los romanos eran muy estratégicamente políticos, pues permitían algunas libertades a los pueblos que invadían, le mantenían unas libertades, pero otras, lo que verdaderamente es, ellos imponían la ley. Entonces, quien verdaderamente mandaba no era ni Herodes, ni era el Sanedrín, era Poncio Pilato, que tenía la última palabra. Bueno, pues hay esa doble condena de Jesús. El proceso religioso frente al Consejo en la casa de Caifás y el Sanedrín. ¿Y por qué condenan a Jesús? Lo condenan por blasfemo, embaucador, falso Mesías, falso maestro, que cuestiona las raíces de la religión judía, cuestiona el templo, cuestiona el sábado y cuestiona las costumbres. E incluso relativiza la ley de Moisés, que decíamos que era muy fuerte, con esa pretensión de autoridad. Sabéis que se dijo, pero yo os digo. Y se le condena en nombre de Dios. Entonces, ese juicio ante el Sanedrín es muy importante. Pero no solamente el único. El proceso político frente a Poncio Pilato, ¿por qué lo condenan? Por rebelde político, enemigo de Roma, incitador a la revuelta. Jesús había sido declarado culpable de blasfemia, un crimen para el que estaba previsto la pena de muerte a nivel judío. Jesús se había declarado a sí mismo como Mesías y de esta manera había reclamado para sí una dignidad regia, y eso estaba en contra de los intereses de Roma, porque no olvidéis que el emperador se consideraba Dios en la tierra. Los primeros cristianos no eran perseguidos por Roma por creer en Dios, por creer en Jesús como Dios. Los romanos eran politeístas, un Dios más no les importaba, y de hecho ellos asimilaron muchas debilidades de los pueblos que invadían. La religión romana era politeísta, tenía muchos dioses, tenían su jerarquía, pero tenía muchos dioses, uno más no hubiera importado. ¿Por qué no consideraban a los primeros cristianos enemigos del imperio y del Estado? Porque no admitían la divinidad del emperador y consideraban que el único Dios era el que se había revelado en Jesús, el Dios trinitario, y Jesús era Dios. Y entonces eso es lo que lo hacía enemigos del Estado. ¿De acuerdo? La reivindicación de la realeza mesiánica era un delito político que debía ser castigado por la justicia romana, porque estaba en contra de los intereses del emperador y de alguna manera cuestionaban el papel del emperador. San Pablo en alguna de las cartas dice: pedid por vuestras autoridades. Pero ese matiz de no admitir la divinidad del emperador es lo que le genera muchos problemas. ¿No sabéis que hasta el siglo IV
que se hace religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo, pues fue momento de conflicto, fue momento de paz, de tranquilidad, de dejarlo un poco en paz, pero mucho era al ataque y casi el exterminio de la comunidad cristiana, hasta que el siglo IV, ya con la conversión de Teodosio y con Constantino, pues pasa al revés, ya se hace religión oficial y se cristianiza todo el imperio. Se cristianizan fechas, se cristianizan templos, se cristianizan la cultura, todo. Entonces, la acusación de que Jesús se había declarado rey de los judíos era muy grave y era un ataque a Roma. Los reyes debían ser legitimados por Roma, que los podía poner y deponer. Así le pasó a Herodes, que Roma lo puso y Roma lo quitó. Y obtener de Roma sus derechos de soberanía. Un rey sin esa legitimación era un rebelde que amenazaba la paz romana y se convertiría en reo de muerte. Entonces, los procesos judiciales que nos hablan los evangelios fueron dos. Uno, religioso, por parte del Sanedrín, en ese proceso religioso considerado como, lo condenan por blasfemo, por cuestionar los pilares del judaísmo, y por otra parte ese juicio religioso ante Poncio Pilato, que lo consideraban pues una provocación a Roma y al emperador.